no tengo mucho tiempo, pero digamos que no lo necesito mucho tampoco, porque extrañamente, oye, escuchando las ponencias de la profesora Marieta y de la profesora Amanda, parece como si las tres nos hubiéramos sentado a pensar las cosas. Yo traía una prosa que me esforcé mucho en escribir para compartirla con ustedes así de manera vibrante, pero me estoy dando cuenta que el tiempo que tenemos es limitado. De manera que yo voy a comentar algunas cosas y voy a leer otras. Ténganme paciencia, pero me considero una persona muy poco elocuente. Digamos que partí de la misma pregunta que nos hicimos las tres inconscientemente. Todo el mundo habla de convivencia, pero muy poca gente, digamos, digamos, nos falta, digamos, a todo el gremio de maestros, pensar finalmente qué es eso de convivencia y de dónde viene. Entonces, yo también había hecho la tarea desde ahí. Hice un textico que se llama Notas para una revisión histórica del papel de la convivencia en el contexto educativo. Y voy a leer unos parrafitos y me detengo en otro para no cansarlos tanto. Trataré de leer así de manera vibrante para que no se aburran. La construcción de una sociedad democrática, apacible y no violenta, en donde se conviva pacíficamente teniendo como base primordial el respeto a la diversidad y a los derechos humanos, y en donde las desigualdades se hayan superado mediante el bienestar económico, se nos presenta ante nuestros ojos como el paisaje del futuro. Un futuro que se nos ha enseñado a todos es posible alcanzar mediante la educación. Sin embargo, estas utopías están construidas mediante la decantación de la historia como en una dirección lineal que avanza hacia el progreso bajo una visión negativa del pasado y del presente. Una pregunta como esta es ¿cuándo empezamos a preocuparnos por la convivencia y atamos ese objeto de convivencia al asunto de la escuela y la educación? A mí me tiembla la voz porque soy muy nerviosa, así que ténganme paciencia también por ahí. Esta es una pregunta que digamos que ese es el aporte que yo haría a la visión de la profesora Amanda y la profesora Marieta. Esa es una pregunta que en mi caso se puede resolver cuando uno se pregunta desde cuándo se empezaron a construir los fines educativos, es decir, desde cuándo se empezó a preguntarse por los fines de la educación, o mejor dicho, cuando la sociedad se preguntó ¿para qué educar a la gente? ¿Sí? ¿Para qué educar? ¿Para qué ir a la escuela? Entonces, esa idea se proyecta hacia otro objeto. ¿Y cuál es ese otro objeto? Un objeto que no existe, pero que a la vez es vital para las sociedades modernas, como lo es la idea del futuro. De manera que educación y futuro inician una relación intrincada, basada primordialmente en la idea devastadora y desconfiada del presente. Y más allá está el mañana, como ese momento en que las difíciles situaciones del presente se hayan superado. El mañana, que no existe aún, se convierte en la fuerza que mueve la educación. Así aparecen estas ideas comunes del porvenir educativo, en la construcción de un momento ideal hacia donde se debe avanzar con mucha prisa, y así se construyen los fines de la educación, como proyecciones que interrelacionan economía, sociedad, educación y naturalmente futuro. Para mi caso, digamos que si yo pienso cómo se ha transformado la noción de convivencia hasta nuestros días, para mí fue un descubrimiento lo de la profesora Marieta, cuando encuentra la noción de convivencia en ese documento del siglo XIX. Pues yo soy más historiadora del siglo XX. Yo pienso que lo que hoy conocemos como convivencia, pese digamos a que hayan otras nociones también aproximadas en la historia, lo que hoy conocemos como convivencia es algo que empieza a construirse más o menos desde mediados de 1950. ¿Con qué? Precisamente con el modelo de desarrollo,
que por medio de sus dirigentes y planificadores formularon una tesis que para ese tiempo parecía infalible, que era que la educación era la variable esencial que vinculaba los problemas mundiales, como la pobreza, la violencia, naturalmente, en la posguerra, y la expansión de la producción, pero especialmente digamos, en un lugar específico que era el tercer mundo, aunque las guerras no se dieron en el tercer mundo, o no, por lo menos no fueron los responsables de eso. Los países agrupados bajo ese orden iniciaron entonces la expansión de sus sistemas educativos, ¿sí? La construcción también de esa idea de sistema, teniendo como meta el futuro desarrollado. Pero esa idea de futuro estaba primordialmente construida sobre la base del desarrollo económico como prioridad sobre el desarrollo social. Y se pensaba que a mayor incremento de la renta per cápita, mejores serían los niveles de vida de las personas. Todo hasta ahí va bien. El problema no es ese, el problema es el problema de las crisis educativas que se formulan, las crisis del desarrollo que se formulan posteriormente más o menos a finales de los años 60. Philip Coombs y su famoso texto la crisis mundial de la educación. Entonces, resulta que empezó, digamos, ¿en qué consistió esa crisis? Todos lo sabemos. Finalmente se dieron cuenta que esa idea, digamos, de esa tesis, que todos iban a mejorar yendo a la escuela, se derrumbó porque sí había una masificación de los sistemas educativos, pero los índices de pobreza parecían intactos. Entonces, efectivamente, eso dio un giro muy importante para la forma de definir la educación. Entonces, y ese giro es donde emerge, yo encuentro en ese giro precisamente lo que nos lleva a tener en cuenta posteriormente la convivencia para los fines educativos. En mi caso, digamos, yo no veo la convivencia como un lugar hasta donde se avanza y se construye, sino la veo es como una noción que empieza a ser cada día más totalizante, ¿sí? Y en ese crecimiento, esa totalización va digamos, engullendo otras formas, digamos, que se parecen a la convivencia, tales como en los años 90 la educación para la paz, ¿sí? Tales como, por ejemplo, esa idea del vivir juntos, de educar para la democracia durante los años 80. Me parece que, porque hoy la convivencia es la prioridad, y no más, eso tenemos el ejemplo efectivamente con la ley de convivencia escolar, que hoy ya es un hecho para este país. Entonces, lo que yo considero importante hacer notar es que es la amplificación de esos conceptos de desarrollo y de educación, y esa amplificación permite más adelante la adhesión de nociones como convivencia. Ese punto lo considero fundamental porque las tareas que antes eran, digamos, responsabilidad de la familia, empiezan a ser trasladadas a la escuela, como el cuidado, la conducta, la formación integral de los niños, niñas y adolescentes, que digamos, le cargan a la escuela responsabilidades, digamos, más amplias y sociales, además del entrenamiento académico y la adopción de conocimientos. Y estos elementos se convierten en el llamado desarrollo nacional. ¿Qué implica esto? Que la convivencia empieza más o menos desde mediados de 1980 a convertirse en una necesidad, es decir, se crea la necesidad de convivencia y esa necesidad, digamos, viene a ser suplida de alguna manera por la escuela. En 1985, por lo menos, los intelectuales del movimiento pedagógico, ellos, digamos, ellos enuncian, ellos dicen que denuncian, pero digo que más bien enuncian la crisis educativa para el país, y entonces esa crisis que antes, digamos, se vivía, que Philip Coombs había, digamos, pronunciado para el orden internacional, se trae para este contexto también, y para Colombia, más o menos, yo diría, indicaría, a mediados de los años 80, ubico yo, la emergencia de la convivencia como una necesidad que debe suplir la escuela. Es muy extraño que para la década de 1990 se supuso que la crisis había sido superada porque no se volvió a hablar de ella,
Y ya se había fortalecido suficientemente la nación para que la noción de que la educación debía proveer ciudadanos libres y comprometidos con el devenir de la nación, pero se continuaba mirando el futuro con ojos de esperanza, mientras se demandaban las angustias del presente. La UNESCO, mediante, ustedes me han aportado fuentes y yo quiero aportarles una también, y es la revisión del informe de la Comisión Internacional para el Siglo XXI, presidido por Jacques Delors, publicado en 1996, bajo el título La educación encierra un tesoro, donde, digamos, el hombre abre con las siguientes frases sobre su texto: frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación se constituye en un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Entonces, efectivamente, ya se crea esa necesidad y, pues, digamos, la política educativa nacional empieza a avanzar también a regularla como una prioridad para la escuela. Pero además de eso también tiene su fundamento y se traen, digamos, para el análisis las teorías sociológicas, o las teorías pero provenientes de la sociología, que efectivamente hablan de la sociabilidad. Efectivamente ese tema no lo voy a recalcar porque creo que ustedes lo hicieron muy bien. Las profesoras ya hicieron ese apunte, que yo también lo tenía. Lo que quisiera más bien, digamos, reflexionar es un asunto sobre la pedagogía, sobre todo sobre el fundamento pedagógico de la convivencia. Las pedagogías activas, digamos, que habían sido de alguna manera enunciadas muchísimo antes de la marea del desarrollo y de la crisis del desarrollo, se traen como vanguardias pedagógicas para poder fundamentar la convivencia en las escuelas, porque efectivamente parten de que el acto del aprendizaje y la enseñanza, digamos por nociones que no puedan ser tan exactas, pero era un acto que se producía, digamos, con los otros, ¿sí? En sociabilidad, es decir, en convivencia. Y nosotros al interior de la Fundación Convivencia hemos identificado que hay dos formas en las que se relacionan, se interrelacionan convivencia y aprendizaje, y son aprender para convivir o aprender. No es lo mismo aprender para convivir que convivir para aprender. Pero estas dos, digamos, formas no aparecen en momentos distintos de emergencia, sino que identificamos una emergencia, se comportan de manera juxtapuesta, más bien, emergen en el mismo momento y de manera juxtapuesta, y como un código binario para combatir la idea de enseñanza obsoleta en donde se han encasillado las llamadas pedagogías tradicionales. Como bien se sabe, aquellas en las que la enseñanza estaba centrada en el docente como dador de conocimientos, y en las que los sujetos del aprendizaje no eran visibles, y en las que primaban los contenidos sobre las vivencias, y las formas de saber. Nosotros, al interior de la Fundación Convivencia, ¿cuál es nuestra propuesta? Es decir, y cómo la llevamos al ejercicio. Partimos efectivamente de un hecho, tenemos un principio, y basados aquí de pronto en Chantal Mouffe, nosotros consideramos que aun cuando hablemos de convivencia, no podemos negar que, digamos, la conflictividad hace parte también y está ahí. No la conflictividad, bueno, puede cobijar también las cuestiones de violencia, pero me refiero también, es decir, al punto opuesto, que puede generar, pues, conflictividad dentro de la vivencia del ser humano. Entonces, nosotros partimos del hecho de que la escuela, en el sentido físico del término, es un escenario en donde convergen sujetos distintos que se ven obligados a compartir el espacio. Más allá de asumir estos sujetos como parte de una cultura que los agrupa y generaliza, estos sujetos también traen consigo singularidades que pueden entrar en sociabilidad o conflictividad con los otros.
¿Cómo lograr entonces que el aprendizaje y la cooperación sean posibles respetando esas singularidades? El verdadero reto no es la enseñanza y el aprendizaje y el consenso, sino precisamente el hecho de convertir el disenso en una alternativa que ubique a la escuela, y si eso se quiere, como formadora o práctica real de la democracia. A este interrogante, la Fundación Convivencia ha propuesto el trabajo en equipo como posibilidad. No obstante, no se trata de un mecanismo en el cual los sujetos estén dispuestos a trabajar en un aparente consenso, que podría sonar incluso polémico, sino precisamente como espacio en donde se construya la idea real del otro, pero del cual es posible y viable la escucha y el trabajo en conjunto. En otras palabras, no como un mecanismo de control del sujeto, sino como un posible cambio experimental que muestre que el trabajo, la cooperación y la convivencia, aún en la diferencia y la oposición, son totalmente posibles. No para el mañana, sino para el hoy. Y pues, por otra parte, también nos interesa el diálogo y el debate sobre lo educativo y desde su perspectiva pedagógica e histórica. Para ello ofrecemos este espacio y estas líneas, que esperamos pongan en tensión algunos criterios que sobre el campo educativo ya hemos asumido como superados. Muchas gracias.